Pues buenas noches, hermanos amados, bienvenidos todos. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos hoy en esta sede solamente temporal por unos temas ahí de mantenimiento del lugar donde nos reunimos cada semana. Las reuniones de generales como esta, que es cada 15 días de los jueves, la tendremos esta hoy acá y probablemente la siguiente, aunque les avisaremos según también los avances del mantenimiento en aquel lugar, si en 15 días estamos listos para volver o nos volvemos a reunir acá. Agradezco la aceptación del cambio de todos ustedes para acompañarnos en la reunión de hoy. Vamos a continuar con esta serie de estudios bíblicos en el libro de Job, que empezamos precisamente hace 15 días. Si usted no tuvo la oportunidad de asistir a aquella reunión, por ahí puede acercarse con nuestro querido maestro David Gallardo para que le facilite el audio del estudio pasado, o tal vez está en el grupo también y lo pueda retomar. El libro de Job nos habla de la historia de un hombre que enfrenta simplemente la vida. Un hombre que el relato de esta historia nos dice que era un hombre bendecido por Dios. Un hombre que dice todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba. No había negocio que Job emprendiera que Dios no lo prosperara. Dios lo guardaba, Dios lo cuidaba. Pero llega un momento donde Job enfrenta las circunstancias propias de la vida. Todas aquellas cosas con las que usted y yo nos vamos enfrentando. Todos en la vida esperamos cosas buenas. Esperamos que nos vaya bien en todo. Quisiéramos ser profesionistas algunos, otros quisiéramos tener un negocio, otros, no sé, muchos sueños. Y todos esos sueños tienen obviamente la intención de satisfacer un deseo, un anhelo del corazón. Todos queremos vivir al máximo. Todos queremos vivir en plenitud. Ese es un deseo natural. El libro de Job es un tratado honesto acerca de los momentos cuando las cosas no salen como queremos. Cuando todos los sueños, nuestros más grandes anhelos, nuestros más grandes logros a veces se han convertido también en nuestros peores fracasos. Cuando nuestros más grandes momentos de alegría, de gozo y plenitud nos llevaron también a los momentos más tristes en la vida. El libro de Job habla con honestidad de este tema y nos ayuda a encontrar el confort y la paz que necesitamos en esos momentos. Cuando todo aquello que nosotros creíamos sería de gran bendición, pues termina convirtiéndose en un dolor de cabeza. Les digo, quiero ser un empresario y ahora tengo la empresa y ahora ahí anda Hacienda y ahora la delincuencia y ahora aquí y ahora allá y ¿sabes qué? Estaba mejor antes, ¿no? El matrimonio. Nos casábamos siempre con las mejores expectativas. Nos juramos frente al altar cuidarnos, amarnos en todas las circunstancias, cualquiera que sea, en el bien, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en todo. Pero empezamos a caminar, vamos a darnos cuenta que no era tan sencillo, porque vamos enfrentando la realidad de las cosas, ¿sí? De las circunstancias que vivimos. ¿Cuántas ocasiones nuestro mayor éxito, nuestros mayores logros se convierten también
en nuestros mayores fracasos, en nuestros mayores pesares. Así que este libro habla de nuestros temas personales, de los temas de nuestras relaciones interpersonales, de nuestros sueños, de nuestros anhelos, de nuestra relación con Dios, de la sensación de que siempre falta algo, siempre hay un grado de insatisfacción. Lo han notado, ¿no? Podemos tener lo que sea, Platicaba hace unos días con una persona prominente en los negocios y demás, y estábamos viendo un carro de esos de altísima gama, ¿no? Y dice, yo compré uno, y simple y sencillamente es un juguete, y lo tengo guardado, ni lo uso ni nada. Y después de que lo compré dije, ¿y para qué lo compré? Simple y sencillamente porque en el corazón, en nuestras emociones, existe siempre la sensación de que algo falta, de que las cosas pueden ser mejor. Así que vivimos en una insatisfacción constante. Las preocupaciones, los miedos. De hecho, la historia de Job empieza hablándonos de que a pesar de que Job tenía todo, a pesar de que Job era un hombre muy bendecido por Dios, dice que todo le prosperaba, y de hecho es, y por increíble que parezca, el que da el testimonio de la relación entre Dios y Job es Satanás. Porque si usted lee ahí en el libro de Job, dice, vinieron delante de Jehová todos sus hijos, entre ellos Satanás, ¿sí? Y Dios le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Que es un varón perfecto. Y dice Satanás, ¿pero a poco te teme de balde? O sea, no es gratis. Le bendices todo, lo prosperas, todo lo que hace, negocio que haga, tú se lo prosperas. Y además, cuando yo lo quiero tocar, no puedo porque lo has cercado, lo has protegido, no lo puedo ni siquiera tocar. Claro, así cualquiera te va a amar, así cualquiera te va a adorar. Sin embargo, eso está pasando allá en el cielo, y acá en la tierra Job está nervioso y dice, ¿y si un día todo esto se acaba? ¿Y si un día toda esta perfección se trastorna? Y dice que ofrecía todos los días sacrificio delante de Dios por el pecado de sus hijos. Dice, a lo mejor mis hijos han pecado, y si he pecado, Dios se va a enojar conmigo y me va a quitar todo. ¿Se imagina usted vivir todos los días teniéndolo todo, pensando que mañana se puede acabar? Y eso es nuestra realidad, ¿no? Verdaderamente, ¿qué cosa segura tenemos acá en cuestión de lo material? Hemos visto a personas con grandes historias laborales que esperan una jubilación así con bombo y platillo y demás, y poco antes los despiden. Hemos visto corporaciones mundiales caerse a pedazos. Hemos visto grandes fortunas hacerse nada. Hemos visto a grandes empresarios multimillonarios de las revistas de economía y demás en la cárcel, suicidándose. ¿Cómo puede la vida ser tan perfecta en un momento y en otro no? Lo que decíamos hace 15 días, el vandalismo de la paz. La paz que ha sido vandalizada por causa de nuestro pecado. Y eso es a lo que Job temía. Y dice en el verso 5 del capítulo 1,
Dice, todos los días ofrecía sacrificio a Dios como para tratar de aquietar su ira. Decía, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y dice, de esta manera hacía todos los días. Imagínese ir a dormir pensando que tal vez mañana todo aquello podría terminar. Pero esta historia justamente trata de una manera este tema. Nuestros miedos, el sufrimiento que enfrentamos, las frustraciones. Es una historia sobre el dolor que enfrentamos y la provisión de Dios. En esta historia encontramos la intersección donde nuestra miseria se cruza con la misericordia de Dios, donde se encuentra el punto de encuentro de nuestro sufrimiento y de la gracia, entre la catástrofe y la compasión de Dios. Ahí es donde se encuentra, donde todos los efectos de nuestra naturaleza caída por causa del pecado, en la forma de destrucción y muerte, se encuentran con la vida y la gracia del Señor. De eso se trata esta historia. Ahora, hablábamos de las grandes crisis, de los grandes dolores y sufrimientos que enfrentamos, ¿sí? Un deceso, un diagnóstico médico que trastorna, ¿verdad? Una enfermedad incurable, agresiva, que te puede consumir rápido. Un divorcio. Y todas esas cosas que trastornan nuestra vida. Pero ¿cuántas veces ninguna de esas cosas llega a suceder, pero vivimos igual de frustrados? Vivimos igual de asustados. Enfrentamos el mismo dolor, el mismo sufrimiento. Porque podemos sufrir igual por la pérdida de un ser querido que porque no nos pagaron una factura, ¿no? O porque no nos dieron el bono, o porque no nos dieron esto, o porque fracasó un negocio. Porque tenía yo puestas mis esperanzas en este negocio, en esta inversión, y de pronto las cosas no salen. Y puedo enfrentar el mismo o un mayor dolor inclusive que la pérdida de un ser querido. Y esa es la realidad cada día. Y luego todo esto nos enfrenta con un problema aún mayor. Algo que a veces no nos atrevemos muchos a decir, pero que ahí está. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué lo permites? El dolor, el sufrimiento que enfrentamos nos lleva a reflexionar en esa realidad, ¿no? Dios, tú eres soberano. Si aquí dices en tu palabra que ni siquiera la hoja de un árbol cae si no es tu voluntad. Entonces, si eso es verdad y dices que me amas, ¿por qué mi hijo murió? ¿Por qué tengo esta enfermedad? Oye, Señor, pero si voy a la iglesia todos los domingos y el jueves y lo demás, ofrendo, diezmo, participo, invito, hago aquí y allá. ¿Dónde estás? ¿Y cómo respondes eso? Bueno, esta historia va a resolver todas esas dudas. Esta historia, por la revelación de Dios a través de su palabra, nos va a ayudar a entender esto. Y cómo este hombre que nos representará a cada uno de nosotros
en algún momento, nos va a dar también la vida que necesitamos, la paz que necesitamos para poder entender la vida, para poder entender el tiempo que nos toca vivir. ¿Y cuál es el propósito de todo esto al final? Ciertamente, vemos que Dios permite el sufrimiento de Job. No lo causó, porque Dios no tiene mal para dar. Dios solamente tiene bien. Pero resulta que Job ahora está enfrentando la realidad de la vida sin Dios, aparentemente. Sin Dios. Recuerden que es Satanás en capítulo 1 de este libro que le dice a Dios: ¿a poco te teme de balde? Le prosperas todo lo que hace. Lo tienes cercado, dice, le has cercado y no lo podemos tocar. Y entonces Dios dice: bueno, tócalo. Toca sus negocios. Y en una crisis que dura aproximadamente 9 meses, Job empieza perdiendo sus negocios. Y vienen y le empiezan a dar malas noticias. Oye, Job, fíjate que pues la bolsa se cayó, ¿verdad? Te tocó el lunes negro y tus pesos ahora son 10 centavos, ¿verdad? Y luego llegan y otra vez: oye, Job, embargaron la maquinaria que traías de China, ¿no? No más negocio. Te hicieron una huelga. Y todo eso es lo que le está pasando a Job, ¿eh? En los tiempos actuales sería eso. Luego, Job, sus hijos estaban ayer en una fiesta, se cayó el techo y murieron los 10. Pues, ¿cómo? Todavía con todo eso le cae una sarna, una especie de lepra en su carne, y ahora está afectado con una comezón que no puede detener. Y todavía, por si fuera poco, lo deja la mujer. Pero antes de dejarlo, espérense, ¿no? Déjenme les digo, o sea, no se iba a ir nomás así, ¿verdad? O sea, no, ¿verdad? Exacto, te hackearon toda la cosa, no, pero todavía la señora, ¿verdad? Con esa sabiduría de ayuda idónea, viene y le dice: ¿todavía retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Qué bonitos modos tan feos, ¿no? De la señora, ¿no? Maldice a Dios y muérete. ¿Todavía retienes tu integridad? O sea, ¿todavía estás buscando a Dios? Maldice a Dios y muérete. Ahora, cuando los problemas vienen, nosotros no vamos a dudar en pensar: ¿por qué a mí, si soy una buena persona? O sea, Señor, tenías miles de personas peores que yo. ¿A quién? Oye, ¿por qué no se enferma fulanito? ¿Por qué no se enferma sutanito? Es nuestro pensamiento, ¿no? Sí. Ahora, conozco algunas familias en la iglesia y saben lo que hemos vivido. Lo hemos vivido y saben que es real esto que estamos hablando. ¿Por qué? Oye, están los homicidas, los violadores, los esos. O sea, Señor, sírvete de allá, ¿no? ¿Y yo por qué? Y Jesús dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, el verso 1: en este mismo tiempo, dice, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo, Jesús les dijo: ¿piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos?
Os digo no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan Jerusalén? Os digo no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Entonces, cuando nosotros pensamos, ¿por qué a mí si soy bueno, si soy una buena persona? Piénselo 2 veces, primero. Piénselo 2 veces. Ahora, ¿qué es todo esto que vivimos y que Dios no puede intervenir? No es más que la consecuencia de nuestra decisión, de nuestro pecado. Nosotros decidimos decirle a Dios, hazte a un lado. Fuimos nosotros los que decidimos vivir lejos de Dios. Después nos quejamos, ¿verdad? Porque decimos, bueno, pues sí, estoy lejos, pero hay otros peor. Por eso Jesús aclara y dice, no se confundan. Aquí no hay buenos y malos. Esa es nuestra realidad. Por eso nos parece injusto enfrentar crisis. Pero vean la respuesta que Job da. Emocionalmente, vean. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Ha pasado todo esto. Y aquí encontramos la primera actitud de Job, donde a través de esto dice, rasga su manto, rasura su cabeza y se postra en tierra. Ese se postró en tierra es literalmente pone su boca en el polvo. ¿Sí? Y adora al Señor. Y usted dirá, bueno, pues, está loco o qué, ¿verdad? Después de todo lo que le pasó. ¿Cómo puede todavía tener un ánimo y aliento para adorar a Dios, a aquel que tal vez Job está pensando, ahorita lo vamos a ver, que le quitó todo? ¿Cómo puedes adorar a aquel que te quitó todo? Haga un testamento y deje fuera a alguien y verá. ¿Verdad? Deje fuera al hijo que usted dice, no, no lo haga, pero si lo hiciera. No, este hijo mío me ama porque soy su papá y no sé qué, ¿verdad? Pero ¿cómo Job puede hacer esto? Y entonces dice en el verso 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ahora, Dios está sancionando todo lo que está pasando, ¿eh? Dios está viendo todo. Y el Espíritu Santo registra esto de parte de Dios en el verso 22. En todo esto, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Sin embargo, más adelante vamos a ver, por si piensan que nos quedaríamos aquí en la enseñanza. Cuando enfrentes alguna prueba, alguna dificultad, alaba y adora a Dios y todo eso, pues qué bonito, ¿no? Pero más adelante vemos a Job quebrantado, vemos a Job que se cae, vemos a un Job que reniega, vemos a un Job que llora, que lamenta, y dice que Dios dio todo eso y no lo vio como algo malo. La historia de Job nos enseña, hermanos, que se vale llorar. El sufrimiento es real. Cuando enfrentamos el dolor, hermanos, verdaderamente lo sentimos. A nadie le gusta enfrentar crisis. Y podemos ser reales delante de Dios. Job nos habla de cuál era su condición en el momento en el que rasga sus vestidos y rasura su cabeza. También hay un momento de Job para reclamar a Dios, así como nosotros lo pudiéramos hacer. ¿Por qué, Señor?
¿Dónde estabas, Dios? ¿Te descuidaste acaso? ¿Por qué me está pasando esto? Job sufre y lo expresa delante de Dios. Esta historia nos enseña que está bien expresar la frustración, que está bien llorar, que está bien reclamar, que está bien expresarnos delante de Dios. Acabamos de terminar una serie sobre los salmos, palabras que nos ayudan a expresarnos delante de Dios aún en nuestros reclamos. En el libro de los salmos encontramos así a hombres reclamándole a Dios. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué estoy enfrentando esto? El problema es que a veces las mismas iglesias cristianas son sofocantes, ¿no? ¿Por qué lloras? Pues que no tienes fe, ¿verdad? Pues que no crees en Dios. Y somos expertos en textos bíblicos, ¿no? Oye, no, ¿qué no sabes que a los que amamos a Dios todas las cosas les ayudan a bien? Y por supuesto que es verdad, y por supuesto que sí, y tratamos de dar palabras de aliento para decirle, ya, deja de llorar. En ninguna parte de la Biblia encontramos a Dios diciéndole a nadie, o sea, ¿por qué lloras? Pues si sabes que aquí estoy. No. O sea, los deja expresar. Dice que en todo esto Job no pecó, ni le atribuyó a Job despropósito alguno. Aparentemente. Pero en el verso 21 sí dice, Jehová dio, Jehová quitó. No, y el Dios de la Biblia no quita. No fue Dios el que le quitó. ¿Se acuerdan? O sea, bueno, tócalo, quítale. Pero no es Dios, les digo, Dios no tiene mal para darnos. Dios solo tiene bien para nosotros. Así que la respuesta de Job en principio es una respuesta maravillosa. Pero no nos quedemos solamente ahí, ni se sientan mal de decir, oye, no, pues yo muchas veces sí he renegado delante de Dios. Y le he renegado a Dios, le he reclamado a Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Job empieza aquí muy fuerte. Acaba de pasar la crisis. Pero más adelante vamos a ver cómo se cae a pedazos. Cómo Dios, su gracia, su misericordia, que no nos deja ni un solo momento. Así que no se preocupe por cómo empieza la historia, porque avanzaremos en las semanas. El sufrimiento no es otra cosa que el reconocimiento de la perfección con la que fuimos creados. Si nosotros entendemos el dolor, entendemos el sufrimiento, es porque entendemos también la plenitud. Entendemos que no es lógico que un padre sepulte a un hijo. No debería de ser así. No tiene que ser así. No. ¿Qué pasa? Entendemos el dolor de un hijo cuando lo hemos educado, cuando le hemos enseñado, cuando queremos para él lo mejor. Y ese hijo se nos va de las manos. No debería de ser así. Pero ¿por qué nos duele? Simple y sencillamente porque no fuimos creados por Dios para la destrucción. No fuimos creados por Dios para la muerte. Por eso, aunque se acuñan frases, ¿no? Lo único seguro que tenemos es según ellos, ¿verdad? Lo único que tenemos seguro es la muerte. Bueno, eso se dice acá, ¿no? La muerte y los impuestos, nadie se escapa y cosas así, ¿verdad? Son frases. Pero, ¿por qué si es algo que es seguro o inminente? ¿Por qué nos duele tanto? ¿Por qué sufrimos? Hace un año sepulté a mi padre junto con mis hermanos, mi familia.
casi 86 años, con una enfermedad que se agravó en el último tiempo. Estábamos todos preparados, porque pasaron meses en ese proceso. El doctor nos había dicho, ya esto se acabó y esperaba. Estábamos preparados, pero la madrugada que suena el teléfono, mi mundo se cae. Es algo inminente. Es algo que, dada la condición que vivía mi papá, era lo mejor. Todos estábamos de acuerdo que era lo mejor. Pero aún así dolió. ¿Por qué? Porque no nos vamos a acostumbrar a eso, simple y sencillamente por la razón de que el diseño de Dios para nuestra vida para nosotros es vida, no muerte. La muerte nos es extraña. De hecho, la Biblia habla de la muerte como un enemigo. Las pérdidas en los negocios, el fracaso en los matrimonios, el fracaso con los hijos, toda la frustración que enfrentamos, no estamos preparados para ello. Por eso duele. El dolor, el sufrimiento existe gracias a que el plan de Dios es perfecto para nosotros. Dios nos diseñó para la vida. Por eso duele el fracaso. ¿Y por qué enfrentamos el fracaso? ¿Por qué enfrentamos la muerte? Dice, el alma que pecare morirá. Y nosotros decidimos pecar. Así que lo que vivimos en nuestro entorno, todas estas cosas que provocan sufrimiento, frustración, simple y sencillamente nos revela el diseño de Dios, que era perfecto para nosotros. Todavía en Jeremías 29, en el verso 11, Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darles un fin y un propósito. Pero hay algo maravilloso. En esos momentos de frustración, en esos momentos de dolor, de sufrimiento, de pérdida, Dios sale a nuestro encuentro. No es Dios el que provoca nuestros males. No es Dios nuestro enemigo. Dios se presenta a sí mismo como el Shaddai, el sustentador, como el Salvador, como el proveedor. Dios se presenta y se revela así por medio de su palabra como el Dios que ha venido a resolver ese problema en el que nosotros nos metimos por causa de nuestro pecado, que nos permite tener verdaderas expectativas de bien, que nos permite tener esperanza. Y eso encontraremos el resto de nuestros estudios en esta historia. Cuando podamos entender que todo lo que tenemos es de Dios. Cuando enfrentamos algún dolor por alguna pérdida y no sana, hay una razón: idolatría. Cuando perdemos algo que creemos no podemos vivir sin él, entonces hay idolatría. Porque perdí mi negocio, porque perdí esto, porque perdí aquello, y ya, para mí la vida se acabó. No me voy a volver a levantar de esto. Lo único que estoy diciendo es que para mí hay algo superior a Dios. Para mí hay algo más que Dios. Y ese es un problema espiritual que tenemos que resolver. Por eso Job entiende esto y dice: desnudo salí del vientre de mi madre, y así desnudo iré a la tierra de donde fui tomado. O sea, todo lo que tengo aquí me fue añadido. Absolutamente todo. El aire que estamos respirando ahorita es un don de Dios, es gracia de Dios, no es nuestro. Pero cuando llegamos a creer que todo es nuestro, nos llegamos a creer dueños de todo,
dueños de nuestra vida, dueños de nuestro patrimonio, dueños de tantas cosas. ¿Qué problema es eso? Job lo entendió. Y esta es, hermanos, amigos, la maravillosa oportunidad que tenemos de vivir en paz. Todo es gracia de Dios. Nunca dependió de mí, de mis buenas decisiones de negocios, de mi sabiduría, de mis habilidades, de mi trabajo arduo, de esto, de aquello. No, es Dios. Ha sido la gracia del Señor. Así que cuando llegues a pensar que hay cosas sin las cuales no podrías vivir, esa es una raíz de idolatría. Ahora, no se trata de decir, bueno, quiero vivir sin nada. No es eso, el Señor no está pidiendo eso. El Señor quiere ser verdaderamente el fundamento de nuestra vida. Eso es lo que Job revela en esta primera expresión. Jehová dio, Jehová quitó. Sea su nombre bendito. ¿Cómo hará Dios? No sé, pero sé que algo va a hacer. Pero es solo cuando puedo desprenderme de ese grado de idolatría que puedo disfrutar. El apóstol Pablo, para terminar esta sesión, dice en el capítulo 4 de 2 Corintios, el verso 17: porque esta leve tribulación momentánea es pasajera. Cualquier crisis, hermanos, que enfrentemos, cualquier problema, es pasajero, por muy doloroso que sea. Es momentáneo, es pasajero, y dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué está diciendo aquí? Que a comparación de lo que podamos perder aquí, lo que tenemos en el Señor es eterno. Luego dice en el verso 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Todo esto es temporal, hermanos. Y Dios nos permite disfrutarlo. Disfrute la vida que tiene, disfrute la salud que tiene, el trabajo, el negocio, la prosperidad que Dios le ha dado. Viva, disfrútela, no se va a acabar. Y si llega a enfrentar crisis, si llega a enfrentar situaciones, esté consciente que finalmente Dios lo puede resolver de una o de otra manera. El tema central de este estudio es que tu fundamento sea Dios. Que no dependas del esposo o de la esposa para que sea tu felicidad. Estás dependiendo de alguien igual de imperfecto que tú. De alguien que eventualmente de alguna manera te va a fallar. ¿En los hijos? ¿Podemos confiar en los hijos? ¿En el patrón, en los negocios, en el gobierno? ¿En quién podemos confiar? Todo eso es inestable. Conmovible. El único inconmovible es Dios. Y podemos confiar en Él y descansar en Él. Señor, aquí está, dice David, todo es tuyo. Es de lo recibido de tu mano que te damos, Señor. Así que, cuando las cosas no van bien, entiende esto. Dios no te ha fallado. Dios no te ha abandonado. Dios no te está castigando. Dios no te está azotando. Dios está contigo. No importa lo que venga. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido. Ese mundo que les genera aflicción está vencido. Todo lo que les genera aquí preocupación está vencido. Así que podemos confiar en Dios, porque Él así lo prometió. Y entiendan
que la vida de este lado del cielo nos va a enfrentar siempre con estas circunstancias. Siempre. Pero estamos de paso. Dice, somos peregrinos y extranjeros. Nuestra nacionalidad está en el cielo. Allá no hay crisis, allá no sube y baja el dólar ni nada de nada. Nuestra ciudadanía está en el cielo. No en esta tierra, sino en el cielo. Nosotros estamos ahora diseñados para la eternidad, para la vida eterna en Cristo Jesús. En Juan 10:10, Jesús dice, el ladrón vino a robar, a matar, a destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Ese es el escenario en el que nos movemos. Ese es el mundo en el que nosotros realmente vivimos. Acá hay aflicción. El ladrón vino a robar, a matar y a destruir. Y algunas veces nos ha tocado enfrentar la pérdida. Algunas veces nos ha tocado enfrentar el dolor. Y podemos venir delante de Dios con honestidad y decirle lo que sentimos. Hacer nuestro reclamo, cualquiera que sea. Dios lo entiende. Pero no solo lo entiende, Dios lo soluciona. Si podemos simple y sencillamente descansar en Él, confiar en Él. Inclinen su rostro, por favor, cierre sus ojos un momento y pensemos en esta palabra. Padre, te agradecemos, Dios, esta bendición tan grande que por medio de tu palabra, Señor, nos revelas tu gran amor por nosotros. La provisión tuya y el hecho de saber que estás con nosotros, que no nos dejarás, que no eres tú, Señor, el que manda cosas malas, sino que eres tú el que ha venido a darnos vida. El ladrón vino a robar, a matar, a destruir, pero tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, Señor, a darnos vida y vida en abundancia. Yo quiero pedirte que hoy, Señor, cualquiera que sea nuestra circunstancia, los que podemos estar enfrentando alguna crisis de salud, de trabajo, de economía, de familia, tal vez en el matrimonio, tal vez las cosas no han funcionado bien. La muerte, Señor, se ha infiltrado en nuestra relación con los hijos. En diferentes situaciones tal vez le hemos dado lugar. Hemos cometido errores, Señor, pecados. Pero nos podemos encontrar con tu misericordia y con tu gracia, con tu provisión en esta noche, Señor, que sana, que restaura, que bendice, que prospera, que levanta. Como lo declaras en tu palabra, tú desciendes del trono y bajas hasta el muladar donde a veces nos hemos encontrado y nos has sacado de ahí, nos has limpiado y nos has sentado con los príncipes de tu pueblo. Así que te pido te manifiestes así en cada uno de nosotros. Cualquier cosa que hoy nos preocupe, que hoy nos angustie, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que intervengas a nuestro favor y que conforme a tu buena, agradable voluntad, Señor, manifiestes el bien que Jesucristo ha traído para nosotros. Bendice a cada uno de los que estamos acá y permítenos seguir estudiando este libro, Señor, y poder seguir disfrutando las enseñanzas que traen paz a nuestro corazón, que edifican nuestra vida, nos dan la seguridad y la confianza, Padre, de lo eterno, sabiendo que todo lo que podamos enfrentar acá es temporal. En el poderoso nombre de Jesús, tu bendición sobre cada uno. Amén. Amén.